El Señor esté con vosotros. Conclusión del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos». Palabra del Señor. Ascensión del Señor es uno de los 3 jueves, se decía, que brillan, que son más resplandecientes que el sol. Y se refería al jueves de la Ascensión, primero al jueves santo, al jueves de la Ascensión y al jueves del Corpus. Pues por motivos de estas sociedades laicas o laicistas, ya no es más festivo el jueves de la Ascensión, entonces pastoralmente, como es un día de precepto, se decidió postergarlo, pasarlo al domingo. Por eso debería haber sido el jueves pasado y no hoy. Y claro, así se desarticula la correspondencia entre la liturgia y la Sagrada Escritura, porque el Señor el jueves, antes de partir, les dijo que estuvieran rezando para que en espera del Espíritu Santo, que fue la primera novena de la historia. Por eso mismo, si contamos del jueves los 9 días, llegaremos luego al 10º día, al domingo de Pentecostés. Por eso el domingo de Pentecostés es correcto, pero no el día de la Ascensión. Bueno, pero de todos modos, 40 días estuvo el Señor desde la resurrección a la ascensión con ellos, no con todos, solamente con sus discípulos, no con los fariseos, no con los demás, con los suyos. Pues 40 es ese número bíblico que lo veremos repetido tantas veces, 40 días, 40 noches, el diluvio, pero sobre todo además los 40 años que el pueblo hebreo pasó en el desierto peregrinando hasta llegar a la tierra prometida, o los 40 días y 40 noches que pasó en el monte arriba Moisés en la espera de la ley que le fue dada. Pues también aquí son 40 días. Decía San León Magno algo muy bonito, que era la lectura de estos días del oficio. En aquellos 40 días pasaron grandes cosas, no fueron ociosos, dice, porque se abolió el temor de la horrible muerte, de la cruel muerte de Jesús, y se declaró no solo la inmortalidad del alma, sino del cuerpo. Y además, gracias al soplo del Señor, se infundió el Espíritu Santo en los apóstoles y San Pedro se le dio las llaves y además la primacía sobre todo el grey de Cristo, sobre el rebaño de Cristo. Así que pasaron varias cosas. Recordemos que el Señor en la resurrección se le aparece primero a las mujeres, María Magdalena, pero eso según la Escritura, hay una mujer ante todas las mujeres a la que seguramente, esta es lógica, no una lógica de la Sagrada Escritura, o de la verdad evangélica, que se le ha aparecido el Señor primero a su madre, aunque no esté, ¿no? Así que bueno, tenemos todo, según digamos, toda la lógica del corazón. Entonces, la ascensión esta es parte del misterio pascual, obviamente, donde comienza con la muerte, la resurrección de Jesucristo, es decir, la muerte, descender a los infiernos, al tercer día la resurrección, y tenemos la ascensión, que es como el culmen de su obra. La obra salvífica que empezó con la encarnación, es decir, del abajamiento a nuestra humanidad para padecer la muerte
la muerte más infame, la muerte de la cruz, la sepultura, el descenso al lugar de los muertos, hasta la resurrección y la exaltación a la gloria del cielo. Es decir, el Señor regresa a donde había venido, vuelve, pero vuelve en modo diverso. ¿Por qué? Porque va a la gloria que ya tenía, pero luego de cumplir su historia humana, para la salvación nuestra, de los hombres. En el relato de San Mateo se presenta a los discípulos que por una parte se postran en adoración y por la otra están vacilantes, titubeantes, es decir, no terminan de creer, de entender los acontecimientos, los superaba por todas partes, como nos ocurriría a cualquiera de nosotros. Y de acuerdo al relato de San Lucas, bueno, la primera lectura es justamente de San Lucas, es decir, el hecho de los apóstoles, y luego ahí aparecen dos hombres vestidos con vestiduras relucientes, y también son los mismos que o nos hacen pensar a nosotros que también había aparecido cuando las mujeres fueron al sepulcro. Y según la tradición antigua, estos dos ángeles, es decir, espíritus con apariencia humana, eran en realidad, dice la tradición, el Padre y el Hijo, es decir, que los que dicen que os quedáis mirando al cielo, aquel que se ha ido volverá, ¿no? Volverá. Pues, Galileos, ¿no? Que hacéis plantados mirando hacia el cielo. El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse. Es decir, que ya no es el Hijo, sino la Trinidad la que anuncia el retorno del Señor. Ese retorno que se da cada día, en cada Eucaristía, de un modo muy particular, y también como empeño, no bien la palabra en español, lo viene en italiano, bueno, pero como si fuera marras, ¿no?, de la otra, de la venida en la parusía, que es la que esperamos. Bueno, en este breve pasaje del Evangelio de hoy, que es el final, como decíamos, la conclusión del Evangelio de San Mateo, después de decirle que todo poder le ha sido dado, les manda tres cosas. Primero, ir por todo el mundo a hacer discípulos, a ser prosélitos. ¿Suena fea la palabra? No. Hacer proselitismo. El Señor nos mandó a hacer proselitismo. Nos mandó a ser discípulos, a buscar seguidores de Cristo, a los nuevos cristianos en definitiva, ¿no? O sea, el primer mandato perenne en la Iglesia es profético, es anunciar a toda la creación la salvación que viene por un hombre, que vivió en Galilea, que nació en Belén, que predicó en su tierra y luego en Samaria y en Judea y también en otras tierras, Algo estuvo en Tiro y Sidón, por esas zonas, ¿no? Y que fue muerto por los de su pueblo en manos de los romanos, resucitó al tercer día y luego de estar 40 días con ellos, ascendió a los cielos. Pero ese hombre llamado Nazareno, Jesús de Nazaret, era el Mesías de Israel y era el Hijo de Dios, Salvador de todos los hombres e Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el que fue engendrado en la eternidad, coeterno con el Padre. Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Y fue generado antes del tiempo y está más allá del tiempo. Y se hizo hombre en seno de una Virgen Nazarena, de María. Era el anuncio que debían hacer. Ahora, uno se pregunta, ¿pero quiénes creerían este relato? No les fue fácil, por ejemplo, en el Areópago a San Pablo. ¿Quién podía creer este relato tan prodigioso, de alguien que había muerto y resucitado? ¿Qué es esto resucitar? ¿Qué haría que quienes los escuchasen diesen crédito a estas palabras? Pues dos cosas. La primera, que ellos eran testigos. Incluso dieron testimonio de esto con la vida, los apóstoles. Y la otra, era el Espíritu Santo que les había sido dado. Era el Espíritu Santo que estaba a través de la boca de ellos proclamando esta verdad y que tocaba a todos aquellos que
eran de buena voluntad, que tenían el corazón abierto. Ahora, la segunda cosa que mandaba era que estos discípulos futuros, que estos prosélitos fueran bautizados. Es decir, que al anuncio profético debe ir vinculado estrechamente la acción sacramental. ¿Para qué? Para ser incorporados en el cuerpo místico de la Iglesia como miembros, y en esa incorporación, en ese bautismo, reciben el espíritu de filiación, de ser hijos de Dios en el Hijo, de adopción, hijos de adopción. Es el espíritu también de adopción. Dios nos adopta como hijos por el Hijo. Cuando somos bautizados, recibimos ese espíritu. Y lo tercero que manda es enseñar lo que Él enseñó y lo que mandó observar, la ley suya. Es decir, que cumplan con esa ley de la nueva alianza que vino a implantar. Y termina la perícopa, este pasaje, con palabras de inmenso consuelo. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. A veces dice hasta el fin del mundo, que no es lo mismo, pero de todos modos lo que quiere decir es que el Señor estará siempre con nosotros, siempre. Es decir, que es como decirnos, no temáis, no os abandonaré, estaré con vosotros, he venido por vosotros para permanecer con vosotros. Y es el imperativo de su amor, que lo hace descender de los cielos para llevarnos a los cielos, a esos cielos que teníamos vedados y que se abren a partir de la ascensión del Señor. Pues, ahora, ¿cómo es ese permanecer con nosotros? Permanecer con nosotros siempre. Bueno, hay distintas formas de permanecer, ¿no? Uno puede decir, bueno, es una forma espiritual. A veces nosotros decimos, mira, estoy contigo en esta circunstancia, no te preocupes, y estamos por ahí físicamente lejos, pero estamos diciendo que espiritualmente vamos a estar cerca de ellos. Pues no es así. Es decir, sí hay distintas formas. El Señor está en la asamblea, está donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está en medio de Él. Es una digamos, presencia, sí, pero de tipo espiritual. Está en la palabra, porque la palabra es su palabra, es Él el que habla, es palabra de Dios, es palabra del Señor. Está también en quien preside el sacerdote que celebra la Eucaristía o que celebra los sacramentos, pero está de una forma única, absolutamente única, distinta de las demás en la Eucaristía, que lo sabemos, es una presencia verdadera, real, única. Las demás son verdaderas, claro, no decimos que no sean verdaderas, pero esta es sustancial, es Él. Es Él en su cuerpo, en su alma, en su divinidad, en su humanidad y en su divinidad. Y quien asciende al cielo no nos abandona, y para permanecer con nosotros nos manda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hace la obra en la Iglesia de su presencia, y sobre todo la obra en la Eucaristía. Es por obra del Espíritu Santo que Él está presente. De todas las formas que está, digamos, se podría en castellano hacer esta diferencia, que decía un sacerdote amigo, decía, en la palabra está, en sacerdote está, en la asamblea está, pero en la Eucaristía es. La Eucaristía es Jesucristo, no es que está. Bueno, cada misa por eso es un acto de adoración a su divina presencia y también por esta presencia de comunión con Dios. Bien. Decía Eusebio Galicano, la Eucaristía fue instituida por Cristo en la última cena para que los apóstoles pudiesen continuar a rendirle culto aún después de su elevación al cielo. Pudieran adorarlo, que pudieran darle culto de adoración aún después que hubiera ascendido al cielo. Sabemos cuáles son las palabras en el momento de la consagración, y que ahí se hace presente Él, hace presente su cuerpo, hace presente su sangre, se hace presente todo Él, aún en cada especie eucarística, y luego el mandato, hacer esto en memoria mía. Ese mandato ha dado a los apóstoles
que continúa en nosotros. ¿Por qué? Por vía de la sucesión apostólica, por vía del sacerdocio ministerial. Y estará así con nosotros hasta el fin del mundo. Sobre todo esta presencia, insisto, en la Eucaristía. Pues bien, en el corazón del misterio eucarístico hay una misión. ¿Cuál es esa misión? Volvernos también nosotros testigos creíbles del resucitado y volver nosotros también instrumentos de salvación para los demás. Es una misión profética también de anunciar su presencia, y esa misión empieza como acudiendo a su presencia en adoración a la Eucaristía, y partir de ese encuentro de contemplación, de adoración, para llevar todo lo que nos ha sido dado, recogido en la medida en que nosotros somos abiertos al misterio y habremos recibido todo lo que deberemos recibir para poder llevarlos a los demás y sobre todo llevarlo a Él. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.